¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están amigos y amigas con los que nos escuchan? Soy Carlota Tello y estamos como cada tarde en tu programa Más de Uno. Este programa que se hace gracias a la participación muy comprometida de nuestra productora Telma Coronado y a nuestro operador Giovanni Navarro, a los cuales agradecemos muchísimo. Pues sí, como decía la cápsula, esta tarde vamos a hablar de una de las violencias de las que no se habla mucho. Yo les decía aquí a mis amigos que están esta tarde con nosotros que tengo más de 20 años trabajando con la violencia que viven las mujeres. Sin embargo, es la violencia que viven también los hombres. Tengo muy poquito de empezarme a enterar y a estudiar, y ahorita les platico lo que viví en noviembre del año pasado con un grupo de 60 hombres violentos. Pero para ayudarnos en este tema, que lo saben muy bien, está el doctor Ramón Barajas. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlota. Mira, aquí otra vez con usted. Qué padre, muchas gracias por haber venido. Pero ya nos hablamos de tú mejor. Bien. ¿Sí? Qué bueno que nos acompañas esta tarde. Y ahora viene el psicólogo, doctor también. Psicólogo. Nada más psicólogo, ¿sí? Francisco Naranjo, no nada más, o sea, es un psicólogo. Fíjense que ahorita me recuerdo que yo estudié medicina y después psicología, gracias a Dios, porque la psicología nos da una perspectiva del ser humano que jamás alcanzaríamos como médicos, ¿no, doctor? Así es. Es una cosa muy, muy importante, y a mí me ayuda un poco a entender la psicología de las personas haber estudiado medicina. Un poquito me ayuda, pero realmente conocer la mente de las personas, tratar de ayudar para que sean mejores personas, que tengan realmente bienestar, pues es sumamente difícil y complicado. Pero bueno, para eso estamos aquí haciendo como esta triada, para apoyarte, para ayudarte, y vamos viendo porque es un tema muy, muy interesante. Llámanos por favor al 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o mándanos un WhatsApp para que participes con nosotros, que nos preguntes qué dudas tienes acerca de esto, al 333-822-3208, o no dudas, sino también comentarios. Y te decimos desde ahorita que vamos a regalar un libro muy padre que se llama Hambre de Hombre. Ahorita te presento también el libro. Vamos a empezar con el tema porque si no se nos va el tiempo. Doctor Ramón Barajas, en la clínica donde ustedes trabajan, que es la clínica para atención del varón, ustedes también ven violencia. Sí, nosotros también vemos violencia. En particular, nosotros desde que inicia el paciente, que es en el área de urología, nosotros vemos un tipo de violencia que es una violencia doméstica. A veces vemos una violencia de tipo sexual, ¿sí? Por algunas alteraciones que tenemos en la próstata y en algunos otros datos de los varones, en los testículos, o en algunas otras cosas que se manifiestan algunos problemas. Y en sí hemos visto pues que hay violencia dentro del hogar, y hay desavenencia más que violencia, sí, una desavenencia. Y entonces esto da como resultado de que tenemos muchas personas con una disfunción sexual, ¿sí? No una disfunción eréctil, sino una disfunción sexual. Sí. Una disfunción sexual. Así es. ¿Cómo vemos esto, Francisco, compañero psicólogo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues básicamente cuando yo comienzo a trabajar en la clínica del varón, refrendo esta parte tan importante que es el trabajo multidisciplinario, ¿sí? Porque a partir del trabajo que se hace dentro del espacio de urología, ¿sí? Hemos hecho una mancuerna muy interesante en donde la posibilidad de tratamiento psicológico facilita la mejora del paciente. Del paciente. ¿No? Entonces, en ese sentido, o sea, es muy bueno, ¿sí? O sea, que de alguna manera exista este canal que permite que los hombres, o sea, en la oportunidad, pues a pesar de que la clínica tiene ya 4 años, y hace 4 meses que está un psicólogo hombre al frente del espacio de psicología. Entonces, padre. En ese sentido, pues fortalece, facilita y cada vez es mejor. No, y la empatía que se logra al ser tu hombre atendiendo hombres, pues también es grande, ¿no? Claro que sí. ¿Qué te iba a decir? Este problema, supongo, el problema de la violencia contra los hombres, supongo que también se cataloga igual que el de las mujeres en violencia física, o sea, los tipos de violencia, física, psicológica, patrimonial y sexual.
¿Igual? Claro que sí. Sí, igual. ¿Y cuál es la que más frecuentemente atienden a ustedes ahí? Básicamente ahí se atiende más la psicológica. La psicológica. Algunos casos físicos, Ajá. ¿sí? Y en el caso de la parte sexual, o sea, no hemos registrado un caso de un hombre, cosa que llegue con este tipo de violencia, pues que así, él pida ser consultado, pues, ¿no? Por esto, okay. Sino más bien, o sea, llegan igual por el servicio de urología, a partir de lo que corresponde esta parte psicológica, en donde el desempeño que tienen a nivel de pareja, pues no es el adecuado, pues, ¿no? Hay una cuestión de desinformación, o sea, muy profundo, que no permite, pues, que las cosas fluyan de una manera de equidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando el hombre se da la oportunidad de abrirse, tiene la posibilidad también de constatar otros elementos que no tenían consideración, pues, claro, ¿no? y entonces le damos información. Nos vamos a un pequeñito corte, no le cambies, el tema está muy, muy interesante, y regresamos en un momentito, no te preocupes. Continuamos contigo en tu programa Más de Uno. Soy Carlota Tello y estás en este programa tan interesante que estamos hablando ya sobre la violencia contra los varones. Acuérdate de llamarnos o de mandarnos un WhatsApp para que te lleves el libro Hambre de Hombre. Este libro, escrito por Ana Mar Orihuela, mira qué lindo dice aquí: construye una relación contigo basada en el respeto, la autoaceptación y la sanación de tu niña interior, para que el amor que llegue a ti sea sano y perdurable. Porque muchas veces nos encontramos con que tenemos una pareja porque no queremos estar solas, porque tenemos una falta de afecto tremenda, porque tenemos heridas de la niñez que no hemos sanado, y entonces pues no importa con quién, pero lo que importa es que yo no esté sola. Y entonces confundimos ese término de soledad con no tener pareja, y nos hacemos la vida muy difícil a nosotras mismas, y también se la hacemos difícil al otro, porque realmente no lo amamos, muchas veces ya ni lo soportamos, y entonces se empieza a generar esta situación tan difícil, ¿no, Francisco? Así Aquí Francisco, nuestro psicólogo, nos va a ayudar un poquito a entender cómo se va generando esto. Sí, básicamente, o sea, cuando se crece, específicamente hay una serie de aprendizajes que en un momento determinado se considera normal. Esos aprendizajes que se van incrementando a lo largo de la historia, cuando toca la oportunidad de reproducirse como adulto, o sea, así entre comillas, pues lo que hacemos es justamente hacer lo que estaba aparentemente correcto, porque lo veíamos en papá o en mamá, ¿sí? Y si papá y mamá estaban discutiendo, o sea, por alguna situación, de repente hay situaciones que se van quedando impregnadas ahí en el sistema, ¿sí? Hay algunos otros tópicos que hablan de información que de alguna forma hacen que se reproduzcan las conductas de padres que inclusive no vivieron con las familias, pues, ¿no? Entonces, por eso es bien importante tener la oportunidad de tener la ocasión de saber hacia dónde miramos en nuestras conductas. Claro, claro. Y esto puede ser que estamos repitiendo patrones de claro lo que aprendimos. Sí, por ahí hay un autor que menciona, pues, ¿no? Cuando no tenemos la oportunidad de reconciliarnos con nuestra historia, pues estamos condenados a repetirla. Claro. Y entonces las vamos repitiendo a la siguiente generación y la siguiente generación. Y la pareja, o sea, de lo que se enamora, pues es de los enredos, ¿no? De los enredos. Fíjate que así como les decía antes del corte, tengo más de 20 años trabajando con la violencia de las mujeres, y en este tránsito pues se me hacía como sumamente justo el estar trabajando por las mujeres, porque bueno, pues hay una historia detrás de nosotras que de repente nos impide dejar de ser sumisas, dejar de ser agachadas, dejar de ser súper obedientes con la pareja. Pero ahora que he estado encontrándome con estas situaciones de violencia contra los hombres, me parece también muy injusto. Es que no debe haber violencia ni contra las mujeres ni contra los hombres, ¿no, es doctor? correcto. Sí. Con ninguno de los dos.
pero no sabía yo qué magnitud tiene tan grande ya la violencia contra los hombres. Sí, lo que pasa es que yo he visto y he platicado con Francisco que, por ejemplo, si empoderamos un lado en una balanza, si empoderamos un lado, pues baja el otro, ¿no? Y entonces, ese es el grave problema. Sí. El grave problema es que no hemos visto la equidad, ¿sí? Si vemos la equidad, tenemos un buen resultado. Si vemos a cada quien por aparte, entonces sí no tenemos un resultado idóneo. Claro. Y ese es el problema mayor. Entonces, aquí la violencia se ha generado por esto, porque, por ejemplo, yo digo una palabra mal dicha en el momento que no debió de haberse dado esa palabra, y entonces eso me genera una respuesta, ¿sí? Una respuesta de la otra persona. Por ejemplo, una palabra, mi compadre lo hace mejor que tú, ¿sí? Entonces eso genera una violencia, ¿sí? Claro. Y ahí tenemos un problema. Incluso al hombre, al decirle una situación así de que él no puede o que no ha podido, entendamos que el hombre también entra en una etapa donde le baja todas las cuestiones hormonales, y también la relación no es tan agradable, y también hay una situación emocional que priva ahí, porque no se ha hablado mucho de la andropausia. Exacto, tampoco hemos tocado mucho esos temas. Yo creo que hay temas que tienen que ver con los varones que no, de alguna manera los hemos dejado de lado, porque creíamos que ya estaban suficientemente expuestos, y no es cierto. No es cierto, porque yo creo que ambos somos personas humanas y ambos tenemos necesidades, tenemos algunos conflictos personales, ¿no? Que no se solucionan por estar tratando a uno de los dos, como decía el doctor. En este caso, a lo mejor ha sido necesario trabajar tanto hacia las mujeres, hacia el bienestar de las mujeres, pero sin desbalancear esa balanza que decíamos, ¿no? No se trata de desempoderar al otro, sino de empoderar a la mujer y llevar a los dos a la misma altura para que hubiera realmente la equidad. Pero no ha sido así. Entonces, a lo mejor algunas mujeres están todavía yéndose como aquellas primeras feministas hasta el otro extremo, no sé. Sí. Pero lo importante es que recordemos siempre que cuando tengo a alguien frente a mí, primero es persona, después es hombre o mujer. Y por ser persona, merece respeto, merece todos los derechos humanos, por el simple hecho de ser persona, pues. Entonces, eso es lo que me parece grave, es que ahora se esté dando esta violencia hacia los varones. Sí, y aparte, yo comentaba alguna vez que decía el filósofo, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿sí? Pero si no tenemos esto, o al revés, puede ser, ¿sí? Es lo mismo, nada más que si no tenemos esta situación, que entender que los dos podemos hacer algo bien, ¿sí? Claro. Y entonces el producto final, pues va a ser algo bonito, que es el amor, que hablamos ya en el lenguaje muy romántico, ¿no? Sí. Pero sí es importante, pues, que nos entendamos entre hombre y mujer para que podamos tener una buena situación, y esto repercute en la sociedad. Sí, totalmente. Si hablamos de un punto común, sí, considero que el punto común que el hombre y la mujer quiere es estar mejor. Claro. De hecho, cuando se conocen tanto hombre como mujer, pues igual hacen todo el uno por el otro. Se desvanecen el uno en el otro, ¿sí? Se admiran el uno al otro, ¿sí? Pero tristemente pasa el tiempo, y por no haber establecido bien la parte de los acuerdos, se empieza a disminuir una u otra parte. Claro. Cuando se empieza a disminuir, entonces se comienza inclusive a asegurar que no pasa nada, ¿sí? Pero no pasa nada ante la familia, no pasa nada ante los amigos, no pasa nada ante los parientes, ¿sí? Y cuando están en la intimidad, pasa todo. Pasa todo. Y tristemente, o sea, es muy difícil poder recuperar, sobre todo cuando se siga en la arrogancia del no pasa nada, pues, ¿no? Claro. En esta soberbia, ¿no? De que yo no lo hice y exacto, no puedo pedir perdón, y todas estas cuestiones que tienen que ver con las dificultades maritales. Y la posibilidad de poder desarrollarnos, o sea, para claro, poder lograr, o sea, con éxito, una mejora, o sea, es en que alguno de los dos dé ese primer paso para dialogar y reconocer y poder mirar el uno al otro, ¿sí? Hay muchas relaciones que no se miran. Sí, lo creo.
Claro, claro. Y entonces desde el no mirarse, o sea, tienden cada quien a ver sus prioridades, pues, ¿no? O sea, o el trabajo, o las otras cosas, o los amigos, y la parte, las necesidades de los hijos, pero nunca la pareja, que es quien de alguna forma debería estar unida siempre, porque al final los hijos van a trascender, van a partir a algún otro sitio, se van a realizar, y quien va a quedar son marido y mujer. Como al principio. Entonces por eso es fortalecerlos a los dos. Claro. Qué importante es esto, porque los hijos son prestados un ratito, la vida nos los presta para educarlos, para darles alas, para que puedan volar. Y eso es lo que importa, que puedan volar. Exacto. ¿No? Y entonces nos volvemos a quedar como al principio, él y yo, pero ahora ya no tenemos nada en común y eso es muy triste. Exacto, porque nos refugiamos en estar atendiendo a los hijos, ¿no? Entonces hay parejas, por ejemplo, que reportan, pues, ¿no? O sea, ¿qué te tiene con tu pareja? Pues que tenemos un hijo en común y está hermoso y es mi, pues, ¿no? Claro. Nos vamos a ir a otro cortecito, no le cambies. Tenemos ahora la cápsula de nuestra amiga Ruth. No le cambies, en un momentito regresamos. Ya estamos de nuevo contigo aquí en el programa Más de Uno, después de esta... Hasta el doctor suspiró después de esta narración hermosa por parte de nuestra amiga Ruth, que hace estas cápsulas que se presentan los miércoles. Es hermoso cómo ella nos introduce al mundo de la literatura, ¿verdad, doctor? Así es. Con todo y suspiro, qué hermoso. Sí. Bueno, pues tenemos ya algunas llamadas y algunas participaciones por el libro. Qué bueno que nos están llamando. Parece un buen libro, de verdad. Yo creo que vale mucho este libro. Melina, muy bien, estás participando. Dice, buen tema, nos felicita porque muchas veces las mamás olvidamos al esposo y empiezan las separaciones. Lo que decías, correcto, ¿no, Francisco? Así es. Nos olvidamos de que somos primero pareja. Así es. ¿No? Y entonces nos volcamos a las necesidades de los hijos y creemos que ahí nos vamos a santificar porque pues ser mamá santifica. Pero fíjate bien, o sea, no nada más es esta cuestión, pues, ¿no? Sino que luego de repente se hacen situaciones en donde a mí es a quien me toca hacer tal o cual cosa, pues, ¿no? O el hombre o la mujer, ¿sí? Sí. Pero el problema está cuando de repente ya está prohibidísimo siquiera opinar o sugerir acerca de alguna situación concreta, pues, ¿no? Okay. Un caso específico, pues, ¿no? Sí, o sea, ponos ejemplos. Una relación de pareja que empieza en donde se dice que lo importante es la comunicación y que de esta comunicación lo importante es que haya transparencia, que se digan las cosas. Y de repente, o sea, pasa un tiempo en donde es funcional, ¿sí? Pero luego llega el momento en donde regularmente o culturalmente hablando, se tiene ya por tradición que el papá trabaja, ¿sí? La mamá está en casa y están esperando a papá para que haga ¿qué? Pues que regañe. Exacto, para que regañe, para que llame la atención. Exacto, ¿sí? Claro. Cuando así de alguna forma sucede en algún tiempo, o sea, es funcional. Cuando hay una dinámica diferente, en donde la mamá también es protagónica en llamar la atención a los hijos, ¿sí? Aquí dentro de las relaciones cotidianas entre hombre y mujer, este rol ha cambiado, pues, ¿no? Porque también ya la que regaña es mamá. Sí. Pero, sí, o sea, aquí la cuestión interesante es cuando entre papá y mamá hablan acerca de lo que está pasando con alguno de los hijos, y entonces mamá no tolera que le diga a papá las cosas que debería de estar haciendo con el hijo. Ya. Y entonces se puede generar una situación de discusión en el sentido, sí, o sea, de voltear y ni me mires, ni me digas nada, porque entonces también ya te traigo en jabón por otra serie de situaciones que están pasando y que tú no has hecho, y entonces se convierte en un disparador. Entonces una situación de rol cotidiano que se vivía y que se llevaba a cabo dentro de lo que vendría a ser el rol social, hoy día, o sea, también está distorsionado. Entonces, para ello, ¿qué es importante? Poder integrar el orden, ¿sí? Claro. El orden de la relación que puede implicar justamente a partir de la comunicación, principalmente entre papá y mamá, una posibilidad de trabajar en conjunto, en equipo, para poder hacer de ese niño adolescente
un adulto, o sea, Claro. responsable y capaz de salir adelante. Es muy importante lo que está diciendo nuestro amigo Francisco en este momento, porque fíjate cómo, aparte de no ponernos de acuerdo en cómo va a ser la educación de nuestros hijos, de repente puede ser como lo más álgido del conflicto entre la pareja, en donde luego se le añaden más cosas, ¿no? Ujú. Y entonces no va a ser bueno ni para la pareja y menos para los hijos que vivamos de esta manera. Esta parte que comentaba el doctor Ramón, pues no, o sea, nos vamos entre comentarios, entre donde me dices una cosa y aparentemente no pasa nada, y ahí estamos hablando de una agresividad pasiva, o sea, cuando Claro. te sonrío y aparentemente estoy de acuerdo, pero, o sea, llega el momento en donde si a través de los hijos, si yo sé que cuando hago esto a uno de los hijos, tú te enojas porque no Sí. es lo adecuado, entonces lo hago Claro. cuando yo estoy enojado, la otra parte está enojada. Sí. Y entonces de repente va la confrontación y entonces hay una frase hermosa que se escucha en muchas parejas, pues no pasa nada. No pasa nada. Cuando en realidad pasa todo. Ujú. Eso es muy importante, no pasa nada. Y como dices tú, ¿no? Detrás de nosotros y detrás de esa frase, pues hay un rompimiento muy tremendo. Nos vamos a ir a otro pequeño corte, pero regresamos en un momento, no le cambies. Tenemos algunas llamadas. Jorge Arellano nos dice, primero hay que ponerse de acuerdo los papás sobre la educación, regaños, permisos y todo, porque los hijos son muy inteligentes y a veces nos manejan bien y bonito. Nos rebasan. Es correcto. Nos rebasan. Claro que hay que ponernos de acuerdo. Pero eso, para ponernos de acuerdo, Francisco y doctor, no me dejarán mentir, pues necesitamos ser pareja. Claro. Porque si no nos podemos poner de acuerdo. Pareja significa parejos. Es correcto. ¿No? Entonces. Y en todos los pues, sentidos, ¿eh? En todos los sentidos, así es. Y Montserrat Morales también nos felicita, Jorge Arellano, qué bonito, ¿qué tal? Buenas tardes, me apunto para el libro, por favor. Sí, claro, Jorge. María de Jesús Castro también dice, me gusta mucho el programa y participa. Y Melina, que ya lo habíamos leído, y tenemos otro WhatsApp que dice, hola, buenas tardes, quiero participar por el libro, necesito sanar mi niña interior porque viví una infancia muy traumática con un padre alcohólico y mi madre muy sumisa. Hoy lastimosamente soy pisoteada y humillada por mi esposo, un macho mexicano. Soy Blanca Pedrosa, tengo 35 años. Felicidades por el excelente programa que nos ayuda a darnos cuenta de muchas cosas que vemos como normales y que no están bien, pero las vemos de manera cotidiana. Pues sí, así es con esto. Hay otra participación de otra personita que dice, hay que crear hijos independientes, pero no olvidarnos que primero fuimos esposos. Buen ejemplo que los hijos nos vean unidos a los padres. Participo, por favor, se escucha muy bonito el libro. Soy Montserrat Morales. Muchas gracias. Ok, falta mucha cultura a las personas. Muchas ves hasta muebles tiran en la calle y participo por el libro. Pues sí, pues es que necesitamos educación en todo y una educación sexual libera. Una educación sexual nos ayuda a llevarnos mejor con el otro, con ese que hemos escogido como pareja, ¿no? Así es. Yo les digo, bueno, no tenemos ni siquiera 100 años que ya podemos escoger con quién nos casamos. Y ahora andamos del chongo todo el tiempo y andamos peleándonos de maneras muy, muy lastimosas. ¿Qué podemos hacer para evitar la violencia? A ver, Francisco, y después el doctor, que nos den algunos tips. Claro que sí, para poder evitar la violencia, o sea, retomando un poquito las participaciones, sí. Igual se pretende ser buenos padres, ¿verdad? O sea, tanto el papá y la mamá, pues, ¿no? Sí. Pues para poder ser buenos padres, buen padre o buena madre, pues primero hay que ser buen hijo o buena hija, ¿sí? Cuando de alguna forma conciliamos esa parte nuestra con nuestro papá y con nuestra mamá, pues entonces nos integramos completamente reconociéndolos en lo profundo de nuestra alma, ¿sí? Como que venimos de allí. Muchos hijos, ¿sí?, reniegan del papá o de la mamá. Sí. Y entonces de repente se van encontrando de manera enredada con el amor, así entre comillas, de sus vidas, pero y terminan viendo pues a lo que no alcanzaron a resolver de papá o de mamá, o lo que criticaban o lo que juzgaban, pues, ¿no?
Entonces, si tenemos integrado en nuestro corazón, pues hasta a papá y a mamá, pues entonces podremos tener la perspectiva de enfocarnos a ser mejores personas, pues, ¿no? Por supuesto. Cuando hablamos de una situación de la no violencia, o sea, está ese dicho tan conocido como la cuestión de trata a los otros como quieres que te traten a ti. Muchas veces, si nos hacemos a un lado del dolor y dejamos surgir lo que en realidad queremos, o sea, al mirarnos a los ojos podemos encontrar justamente a otra persona que en algún tiempo elegimos nuestra compañera, y esa compañera o ese compañero es quien nos permite poder también tener una realización importante como hombre o como mujer, y cuando entonces desde esta perspectiva nos demos cuenta que podemos enfocarnos a valorar justamente la valía que tiene la persona con nosotros, que no está contra nosotros, sino está al servicio de nosotros. Así y estar al servicio de la otra. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso lo dices. Nos llegaron más llamadas. Adela dice, saludos, felicidades por el programa. Me han ayudado mucho en mi relación familiar. El error de nosotros los padres es que usamos a los hijos para desquitarnos, para desplazar lo que no podemos decir o resolver con el esposo, ¿no? ¿Qué tan seguido nos puede pasar esto? Pero no pasa nada. Chávez, claro, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Y Edith Chávez dice, felicidades, muchas gracias, Edith, a la doctora Carlota y a sus invitados. Muchas gracias, te agradecemos mucho. ¿Qué más, doctor? Pues aquí está precisamente lo que nos dice Adela, lo que estábamos diciendo hace un momentito, ¿no? Sí. Estas alianzas con los hijos, como para darle en la torre al otro, ¿no? Sí, pero al final, como decimos, nos quedamos solos. Sí. Y hay una cosa que por ahí dicen que cuando falta un hijo, sí tenemos un gran dolor, pero cuando falta un esposo o una esposa, el dolor es mayor, ¿sí? Entonces, aquí nosotros debemos de ver que tenemos que tener una educación en todos los órdenes y que saber que somos individuos de sexo diferente y que tenemos diferentes situaciones, diferentes cosas por las que estamos peleando, ¿sí? Y que nuestros cuerpos actúan de una manera diferente. Y por ahí decía un sexólogo, dice, de que las mismas pasiones arden en el hombre y en la mujer, pero a diferente tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos esa situación y nosotros debemos de educarnos y saber, pues, que de lo bonito o lo malo que hagamos es el resultado final que vamos a tener como pareja y lo que vamos a tener para con nuestros hijos o lo que vamos a dar como hijos, ¿sí? Y que entonces nosotros somos las piezas fundamentales para esta relación de familia, porque hay que entender que nosotros venimos desde una época de que éramos nómadas y ahora nos convertimos en sedentarios por necesidad, y entonces el ser una pareja es por necesidad, porque nos necesitamos el uno al otro, y hay que comprender que en uno entra la menopausia y en otro entra la andropausia, de la que casi no se habla, ¿sí? Desde 1940 para acá se habla de andropausia. Entonces hay que entender esto, y hay que entender que son cambios en el cuerpo y que nos volvemos gruñones y todas las cosas, pero hay que ir con un especialista o con una gente que se dedica a esto para que nos dé una buena ayudada y podamos seguir con la misma relación de pareja, ¿sí? Y bueno, pues lo que podemos decir al final es que si no sabemos cómo, acudir con los especialistas, y ahí estamos nosotros a la orden para que nos visiten. Díganos sus teléfonos y su dirección. Estamos en Juan de Dios Robledo 230, allá por donde es el barrio de San Juan Bosco, cerquititas de lo que era anteriormente la Penal de Oblatos. Ok, ¿y sus teléfonos? El teléfono es 3030-9555, extensión 110. Otra vez, por favor. 3030-9555, extensión 110. Muchas gracias. ¿Es necesario hacer cita o pueden llegar las personas así? De preferencia tienen que llegar las personas a tomar su cita personalmente para poderles dar el espacio, dado que tenemos mucha demanda. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a decir quién ganó el libro. María de Jesús Castro González, te ganaste el libro, Una mano santa de Francisco, fue quien eligió. Y puedes pasar por él de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde con una copia de tu IFE, Hambre de Hombre, ¿sí? Cuando construyes una relación de pareja desde la hambre de afecto, terminas destruyéndola. Un buen libro. Muy bien. ¿Ya? Nada, menciona el número. Vuelve a mencionar.
Les digo de nuevo, para quien quiera el perrito, Eunice Mares al teléfono 333-473-8582. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Escúchanos, soy Carlota Tello y que tengas muy buena noche.